Hola, ¿qué tal? Yo soy Héctor Rodríguez Juárez, soy médico psiquiatra, psiquiatra infantil, director del Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa. Les doy la más cordial bienvenida con este tema que es muy importante y llama la atención: prevención del suicidio y muertes violentas en el adolescente. Es un tema que vale la pena escucharlo. Y bueno, empezamos con los objetivos principales de ellos, que es el presentar algunas estrategias de prevención de riesgo suicida en los adolescentes con base en los factores de riesgo y de protección, además de la detección del paciente en riesgo suicida y dar a conocer los datos duros y comórbidos del riesgo suicida y muertes violentas en los adolescentes. Ya lo decía Dostoyevsky: si se le concediera al hombre el morirse cuando lo piensa, no habría humanos sobre la tierra. La OMS, precisamente la Organización Mundial de la Salud, ha definido el suicidio como el acto deliberado de quitarse la vida. Este hecho es considerado grave y perjudicial tanto para la persona que lo comete como en su contexto, debido a la intención destructiva que hay en él. La prevención del suicidio es prioridad de salud pública a nivel mundial. ¿Qué pasa como antecedentes? Son muy importantes los antecedentes. En el 99 la OMS lanza el programa SUPRE, que es prevención del suicidio, que fue una iniciativa mundial para la prevención de ello. Estadísticamente hablando, la OMS detecta en el 2019 800,000 muertes por año por esta causa. Más de 60,000 niños y adolescentes de 10 a 19 años de todo el mundo se quitaron la vida en el 16. Además, en México en el 2018, del total de fallecimientos ocurridos en el país, 6,710 fueron por lesiones autoinfligidas, lo que representa una tasa de suicidio de 5.4 por cada 100,000 habitantes. Ya en México, de enero a agosto del 2020, en el grupo de niñas, niños y adolescentes de 10 a 14 años ocurrieron 182 fallecimientos, y en el rango de 15 a 24 años ocurrieron 1,315 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, que representan el tercer lugar dentro del total de causas de muerte. Sabemos muy bien que el suicidio en México, tanto en hombres como mujeres, principalmente es el ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. Sin embargo, en el hombre el 8.8% es el disparo con arma de fuego, y en las mujeres el envenenamiento, con sus porcentajes respectivos. Datos del INEGI del 2018. Pero vamos a entrar en materia con los contenidos, realmente conceptos importantes o definiciones de lo que es el suicidio completado. Por ejemplo, es la conducta autolesiva que resultó en fatalidad y siempre va asociada con alguna intención de morir como resultado del acto. El intento suicida es la conducta que es potencialmente autolesiva y va a estar asociada con alguna intención de morir como resultado del acto. Esta evidencia de que la persona tenía la intención de quitarse la vida, al menos hasta cierto punto, puede ser explícita o deducirse de la conducta o circunstancias, es decir, puede resultar o no en una lesión real. Acciones preparatorias de una conducta suicida inminente. La persona toma medidas para hacerse daño, pero se detiene ella misma o por otros antes de que el potencial de daño haya iniciado. Y la ideación suicida sabemos que son pensamientos pasivos sobre querer estar muerto o pensamientos activos de querer quitarse la vida, y no van acompañados por comportamientos preparatorios. ¿Qué es la conducta autolesiva sin intento suicida? Es la conducta autolesiva no asociada con la intención de morir. La conducta tiene otros motivos y ya se alivia el malestar, como es muy común: los cortes superficiales, la automutilación, arañazos, golpes que se realizan los propios jóvenes, por ejemplo, en la cabeza o en el cuerpo, y las propias quemaduras. Hay otra conducta autolesiva no deliberada, donde no hay evidencia de suicidalidad o de conductas de autolesión asociadas al evento, y puede ser caracterizado por una lesión accidental, síntomas psiquiátricos o de alguna conducta o síntomas o procedimientos médicos. Ya aclarado esto, vamos a entender un poco más qué es el intento suicida y la autolesión no suicida, que en algunos autores lo llaman parasuicidio. El intento suicida hay la intención de acabar con la vida.
Esto puede ser dado por impulsividad y en la mayoría de los casos existe un sentimiento crónico de desesperanza o soledad. Además, son frecuentes las formas más graves de las conductas de autoagresión. Por ejemplo, autoenvenenamiento, el ahorcamiento, saltar de gran altura, uso de armas de fuego. Además, existe un claro riesgo de que estos intentos suicidas puedan repetirse y ser frecuentemente que las conductas no son, las conductas autolesivas no suicidas, ¿sí? Pero menos frecuentemente. Pero, ¿qué es la autolesión no suicida? No hay intención suicida, el estado emocional es de ira aguda, desesperación o malestar intolerable. Además, son frecuentes las formas de conducta autodestructiva menos graves y mayoritariamente no amenazantes para la vida. Normalmente esta persona es consciente de que la conducta puede causar una lesión grave, pero que no amenaza la vida. Las autolesiones recurrentes son frecuentes. Muchas veces se confunde este tipo de conceptos. Tenemos que clínicamente determinar y detectar qué pasa en ese paciente con riesgo suicida. Aquí hay una gráfica muy interesante que tiene que ver con las defunciones por suicidio, por grupos de edad, según el INEGI en el 2019. Fíjense en los rangos de edad de 10 a 14 años, de 15 a 19 y de 20 a 24. Estos rangos de edad van elevándose hasta estos rangos de adolescentes mayores y juventud que son muy importantes. Ciento y tantos casos en la etapa o rango de 10 a 14 años, 15 a 19, 500 y fracción, y de 20 a 24 años, 800 y fracción. Esto hace de notar, y fíjense la diferencia también entre hombres y mujeres. Los hombres son de color azul y las mujeres de color naranja. Por otro lado, la tasa de suicidio, ¿sí? De niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, del 2014 al 2018, nos habla de una tasa de aproximadamente en promedio de 3.6. Sin embargo, en los niños y adolescentes o adolescentes varones, predomina con 4.2 la tasa y en las mujeres jóvenes y niñas con 2.9. Tenemos que hablar de factores de riesgo, tenemos que hablar de las condiciones demográficas, psicopatológicas, biológicas y eventos vitales estresantes. Para ello, tenemos que recordar que en el suicidio consumado, por ejemplo, existe el sexo masculino y adolescentes o de tercera edad. En el intento de suicidio, el sexo femenino fue muy importante, los jóvenes, siendo solteros, bajo nivel educativo y desempleados, tener en cuenta estos factores de riesgo. Dentro de los factores psicopatológicos, bueno, se tienen todos los trastornos mentales, o en lo general el 90-95% de estos trastornos mentales se consideran factores de riesgo para la condición suicida. Los trastornos afectivos, sabemos muy bien, la depresión y otros trastornos bipolares son muy importantes que retomar como parte de la comorbilidad. El consumo de sustancias, ya saben ustedes, consumo de sustancias son importantes comórbidos a esta condición y sobre todo en la etapa de adolescencia. Los problemas y trastornos de personalidad a veces se dan y se detectan mucho antes de los 18 años. Y no solamente eso, sino en los propios adultos, pues se consideran algunos trastornos que ya comentaremos más adelante en la personalidad. La desesperanza ante todo, la anedonia, la impulsividad, ¿sí? Y la alta reactividad emocional, junto con la historia de intentos de suicida, son factores de riesgo muy importantes que debemos de tener en cuenta en cada caso en particular. Por otro lado, el factor de heredabilidad del 50% y hay hipofunción serotoninérgica, aunque bueno, esto es otro punto y en otro momento se retomará. Ahora bien, existen también los factores estresantes vitales que pueden considerarse también importantes para los riesgos suicidas, ¿sí? Estos factores de riesgo serían los problemas en la familia, las disfunciones, la parentalidad, el estilo familiar también tiene mucho que ver, los problemas conyugales, los problemas legales. Fíjense, profesiones más cercanas a esto son los militares, los médicos y los policías, el maltrato perinatal o enfermedad terminal. Son eventos vitales estresantes que pueden considerarse factores de riesgo importantes en cada caso. Considerarlos de favor.
¿Cómo ocurren los suicidios y cómo pueden ser prevenidos? Esto es muy interesante, este modelo de desarrollo de la suicidalidad, porque finalmente, si nosotros tenemos un trastorno activo, una psicopatología, un trastorno psiquiátrico, asociado, por ejemplo, con consumo de sustancias, junto con ansiedad, esto es muy importante para nosotros, identificar y tratar. Cuando detectamos algo así, tanto en la escuela como en el trabajo, como en la parte social, como en casa, hay que detectarlo. Qué padre fuera que todo detectáramos, se detectara y se llevara inmediatamente al especialista. Desgraciadamente no se hace así, pero es un buen momento para identificar y tratar. Junto con un evento estresante, por ejemplo, ¿sí? Se complica la situación, al igual que en un cambio agudo del ánimo, con desesperanza, ira y otros factores de riesgo que habíamos dicho, y puede convertirse en una ideación suicida. Aquí la línea de ayuda es sumamente importante en los medios, y no solamente en los medios, sino también en todas y cada una de las instituciones escolares, laborales y demás, que puede detectarse la ideación suicida. Cuando no es así y existe un factor inhibitorio, de alguna manera un factor protector que puede ser social o el mismo estado mental o alguna situación de como factor protector que pudiera tener, eso ayudaría de alguna manera para la sobrevivencia. Sin embargo, si no es así, muchas de las veces es facilitador el rasgo subyacente que se tenga, por ejemplo, la impulsividad y algunas otras condiciones. Situaciones sociales, muy importante, y el estado mental que pudiera tener el paciente en ese momento, además de la disponibilidad familiar de apoyo. Por eso es importante el tener guía a los medios y el control de estos métodos. De lo contrario, puede llegar a tener este riesgo suicida. Otro punto importante que tenemos que retomar es la prevención a nivel de sugerencia para los educadores, profesores y el personal escolar. Sumamente importante. El suicidio no es un acontecimiento inesperado, aunque se genera impulsividad. Los estudiantes suicidas ya dan indicaciones de ello y generalmente lo comentan o dan alguna señal a algunos compañeros o alumnos, ¿sí? Que pueden convertirse o manifestarse o detectar el amigo o el propio maestro, detectar algo que está ocurriendo en ellos, en su pensar, en su conducta, en su pensamiento y sentimiento. Tienen ellos, importantísimo, los profesores y los propios estudiantes, identificar a aquellos con cambios en la personalidad y ofrecerles apoyo psicológico. ¿Por qué lo digo los compañeros también? Porque todos debemos saber cuáles son los riesgos y qué está pasando con el compañero de al lado o el amigo. Y muchas veces los propios monitores, ya veremos más adelante de qué se trata este programa, los propios monitores, siendo estudiantes, pueden detectarlo y dar a conocerlo. Además, el forjar vínculos más estrechos con los jóvenes, hablando con ellos, tratando de entenderlos y ayudarles. Aliviar el malestar psicológico, por supuesto, y observar y entrenarse en la identificación temprana de rasgos que sugieren peligro de suicidio. Esto es muy importante para los profesores y los propios compañeros, ya sea a través de comunicaciones verbales o cambios en el comportamiento. Ayudar en el trabajo escolar a estudiantes con menos habilidades y notar el ausentismo escolar. Desestigmatizar la enfermedad mental, y eso hay que hacerlo todos, y ayudar a eliminar el consumo de alcohol y drogas bajo ciertos programas o patrones y derivar a los estudiantes con estos problemas a un tratamiento, para el problema de trastorno psiquiátrico que conlleva a muchas veces al consumo de alcohol y drogas. Restringir el acceso de los estudiantes a métodos de suicidio, sustancias tóxicas y letales, plaguicidas, armas de fuego y otras armas. Y proporcionar a los maestros y demás personal escolar acceso inmediato a medios para aliviar estrés en el trabajo. Estas son sugerencias para los profesores y el propio personal escolar. El MHGAP, ¿qué es eso del MHGAP? Bueno, en el 2008 la OMS hace un programa de acción mundial para superar las brechas en salud mental, que son guías muy específicas de depresión, de ansiedad, de riesgo suicida y demás, que tiene que ver muchísimo con cuestiones muy prácticas como guías para el personal de primer nivel.
Y esto es muy importante darlo a conocer para que el primer nivel de atención que muchas veces recibe este tipo de pacientes puedan hacer algo. MHGAP, Mental Health Gap Action Program, que son las iniciales mismas de lo que elabora la OMS. Esto es muy importante que lo leamos, es importante que son cuestiones muy prácticas para poder aplicar el tratamiento o intervención adecuada. Nosotros en el 2018, perdón, en el Centro Comunitario de Salud Mental Iztapalapa, hicimos una propuesta, un programa de trabajo que se llamó Creación de una red comunitaria para la prevención del suicidio en escuelas de nivel medio superior en la delegación Iztapalapa de la Ciudad de México. Lo que hicimos fue leer muchos programas que tenían que ver con estas condiciones, ¿sí? Ante el paciente con riesgo suicida y muchas guías. Retomamos un tanto la canadiense, entonces, del cual nos habla de seleccionar monitores y de continuamente estar en comunicación. Tuvimos comunicación con una escuela de bachilleres, con 1000 estudiantes, y hicimos este programa, fuimos a hablar con las autoridades para informarles lo que teníamos que hacer, capacitar a los monitores. En una primera instancia capacitamos a profesores. Sin embargo, esto fue un problema porque los profesores iban 1 o 2 horas y se tenían que retirar. Entonces lo hicimos con los propios estudiantes, ¿sí? Estos monitores tenían la función de detectar alguna situación o circunstancia que pudiera haber, además de informarles a la comunidad de lo que estaba pasando en muchas circunstancias y situaciones cuando se sienten muy presionados, cuando se sienten muy oprimidos por algún problema o preocupación que tuvieran como parte de la adolescencia o la juventud y también por condiciones sociales, ambientales o personales. Afortunadamente nos fue bien, sin embargo, no solamente se detectó esto, porque teníamos también la liga con hospitales y con otros centros de salud que podían atender en otros horarios y había una muy buena comunicación. Detectamos no solamente intentos o más bien ideaciones suicidas, sino también detectamos estilos y problemas de depresión, trastornos depresivos, trastornos ansiosos, hasta piromanía inclusive. En el 2019 intentamos hacer otro en otra escuela, lo hicimos bastante bien, ya con esta experiencia. Desgraciadamente en el 2020 pues ya no se pudo continuar por la condición de la pandemia. Sin embargo, es un programa de prevención del suicidio que tiene que ver con los chicos, los jóvenes, adolescentes mayores, evidentemente, y que tiene que ver mucho con la condición de escolaridad. Ahora bien, muertes violentas en adolescentes. Es importante entender por qué el déficit de atención o trastorno por déficit de atención y hiperactividad es un factor de riesgo para estas muertes violentas en adolescentes. Simple y sencillamente, pues porque sabemos que el déficit de atención, ¿sí? Como un trastorno, es muy importante retomar los síntomas del propio trastorno que tiene que ver con la neuropsiquiatría, que tiene que ver con la condición humana, que tiene que ver con la condición biológica, ¿sí? Y estos síntomas de inatención, hiperactividad e impulsividad son muy importantes porque nos definen si se complican las situaciones y hay comorbilidad o asociación con otras patologías, se crea un conflicto mayor, recordando que puede ser leve, moderado o grave. Si es grave con este tipo de síntomas y asociado a otras patologías, y obviamente dependiendo también del género y el propio tratamiento que se dé, puede ser un factor de riesgo muy importante de intento o de riesgo suicida. Entonces, tenemos que detectar muy a tiempo este problema que se da en los niños jóvenes e inclusive adultos. Se hizo un estudio de 539 adultos con TDAH e historia de intentos en el 66%, ¿sí? Se detectó. Fíjense que el TDAH, ¿sí? Es muy importante detectarlo ya desde niños, ¿sí? O mucho antes que en la edad preescolar, porque finalmente se tiene la impulsividad y la agresión, ¿sí? La hiperactividad y la inatención pueden ser coadyuvantes, ¿sí? A tener también al menos 2 comorbilidades. De este estudio surgió el 83% que había 2 patologías asociadas.
la ansiedad en el 73%, la depresión en el 65%. Fíjense cómo es la comorbilidad, el abuso de alcohol en el 32% y bipolaridad en el 28%. Había una historia familiar de conducta suicida en el 46%. Estamos hablando de todos los factores de riesgo que se pueden tener a lo largo de la evolución de esta psicopatología o de este trastorno a partir de la etapa preescolar, ¿sí? Es cuando se detecta o podría detectarse mucho antes aún todavía. Sin embargo, en la escuela es cuando manifiestan el problema de conducta que pudieran tener en la conducta misma o en los problemas de inatención e hiperactividad. Esta impulsividad y agresividad da inicio temprano a la conducta suicida, obviamente no en todos, y mayor número de intentos. Mucho tiene que ver los factores de riesgo que habíamos considerado anteriormente. Intento suicida de alta letalidad, considerando a la asfixia, arma de fuego, herida que requirió cuidados quirúrgicos y saltar del freno a la altura. Es decir, la condición y la asociación que se puede tener del riesgo suicida y TDAH es importante. ¿Por qué es el TDAH un factor de riesgo también? Se ha hecho otros estudios por parte de Hurtig, por ejemplo, en donde escoge a 9,432 jóvenes y niños, ¿sí? Seguimiento a los 7, 8 y 15, 16 años. Esto es muy interesante porque el comparativo de adolescentes con TDAH versus adolescentes sin TDAH, hubo una ideación suicida del 57% de adolescentes con TDAH que adolescentes sin TDAH con ideación suicida del 28%, autolesiones el 69% y sin TDAH el 32%. Ven el comparativo tan importante que puede ocurrir en adolescentes con TDAH el doble prácticamente, de ideación suicida y autolesiones. Los factores importantes acá fueron ser mujeres, problemas emocionales y conductuales en la infancia, la depresión y la ansiedad. Y de la autolesión, los trastornos de conducta, abuso de sustancias y disfunción familiar. Siempre comórbidos, siempre en el ambiente o alguna otra condición de patología. Otro factor comórbido también importante son aquellos niños que son desafiantes, oposicionistas y que pueden llevar a un trastorno disocial. Hay un deterioro funcional más grave, hay mayor persistencia del TDAH en la edad adulta y un peor pronóstico. Y evidentemente asociado al trastorno por uso de sustancias. Importante detectar este. Hay otro trastorno también importante que es la desregulación disruptiva del estado de ánimo. Se estima que hay una prevalencia en adultos con TDAH, estos jóvenes son irritables, hay mucha cólera y hay una comorbilidad del 34 al 70%. Se puede presentar en ausencia de trastornos comórbidos y es un factor predictivo independiente de disfunción. Importante retomarlo. Ahora bien, el trastorno bipolar, el trastorno por déficit de atención, el trastorno límite de la personalidad, que ya podemos detectarlo antes de los 18 años, aunque si se dan los datos y que sean compatibles, sí podemos ya darle este diagnóstico en el segundo DSM-5. Sin embargo, hay una desregulación emocional. Puede haber una desregulación emocional en cada uno de estos factores que pueden tener algunos síntomas y que pueden revertirse con una complicación como lo señalaba como factor de riesgo. Se debe de investigar la comorbilidad con trastorno bipolar y límite de personalidad. Una grave desregulación emocional puede limitarlas. Entonces estamos ante una complicación importante y comorbilidad que puede crear mayores problemas. De intento de suicidio, fíjese, el trastorno bipolar más el TDAH es en el 47.8% y el trastorno bipolar sin TDAH el 21%. ¿Cómo es tan importante estos intentos de suicidio cuando conlleva el trastorno bipolar? Es una disfunción totalmente muy importante y una patología que debemos de tratar a tiempo y estar muy al pendiente con los jóvenes. Bueno, según Halcola en este estudio, ¿sí? Tener diagnóstico de TDAH incrementa 19 veces el riesgo de tener trastorno límite de personalidad. Además, tener hermanos con TDAH también aumentó el riesgo de trastornos límites de personalidad. Por ejemplo, en gemelos monocigóticos fue 11 veces, en hermanos 2 y medios hermanos 1.5.
¿Qué quiero decir con esto? Que el trastorno también límite de personalidad, recuerden que es de inestabilidad, mucho en las relaciones interpersonales, mucho en la autoimagen, en los afectos, en la impulsividad intensa y en la propia identidad. Este trastorno límite de personalidad, bueno, pues ya lo sabemos, hay una inestabilidad muy importante y que tiene elevado riesgo suicida, 50 veces más que la población general, y 75% presentan conductas de autolesión. Llama la atención la comorbilidad que les mencionaba. Como conclusiones muy importantes, quiero dar a conocer cosas muy prácticas y efectivas. Detectar a tiempo la conducta suicida es determinante para poder intervenir a tiempo y prevenir el acto mismo. Los factores de riesgo y protectores son determinantes en niños y adolescentes para detectar, prevenir y tratar a niños y adolescentes en riesgo. Y tres, los factores psicológicos y familiares son determinantes, psicopatológicos y familiares son determinantes para considerarlos como riesgos importantes en la conducta suicida. La impulsividad y comorbilidad en el niño y adolescente son factores altamente riesgosos para la conducta suicida o muertes violentas. Como lo acabo de comentar, mucho depende de la condición biopsicosocial del propio niño o adolescente, de las etapas que se tienen, y mucho tiene que ver la familia y todos los trastornos que ya hemos comentado como factores de riesgo. Espero que esto haya servido y que de alguna manera haya interés para continuar con trabajos, con proyectos, con programas de prevención en niños y adolescentes a nivel escolar. Muchísimas gracias.